Ignacio va a ser herido en la famosa batalla esa de Pamplona, intentando impedir la invasión de los franceses, ¿verdad?, al reino de Navarra. Como todo noble, tiene que alistarse, digamos, tiene que ponerse al servicio de su señor, y en este caso era el duque de Nájera, ¿verdad?, que él servía, y va a tener que ir a combatir para defender el reino de Castilla, como decía, de la invasión francesa. Una bala de cañón atraviesa sus piernas y una de ellas le queda especialmente afectada. Y a partir de ahí empieza una larga convalecencia, ¿no? Lo llevan herido a la Casa Torre de Loyola, y a partir de ahí tiene un tiempo larguísimo, ¿verdad?, de recuperación, en el cual pide para leer lo que a él le gustaban, que eran los libros de caballería, pero que en la casa de su hermano no había nada de eso. Lo único que tenía su cuñada para darle a leer era la vida de Jesús y la vida de los santos. Ignacio empieza a vivir una conversión interior, empieza a hacer un proceso espiritual que lo lleva a quererse identificar, ¿verdad?, con Cristo. ¿Se sabe algo que haya compartido donde haya visto concretamente a Dios? Tiene eso, lo que él llama la experiencia del Cardoner. Manresa está a orillas del río Cardoner, y ahí Ignacio tiene una visión espiritual muy profunda que le hace decir que aunque no existieran las escrituras, él creería en Dios, ¿verdad?, y creería en Jesucristo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Última Pregunta. Hoy tenemos un invitado especial, Marcelo Copetti, sacerdote jesuita. Él es ecónomo del Arzobispado de Montevideo, es director de Manresa, que es una casa de convivencia, de retiro espiritual. Así que, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Vamos al año 1491. Exactamente. El año del nacimiento de San Ignacio. San Ignacio de Loyola. ¿Podrías contarnos cómo fue, dónde fue que nació, cómo fue su infancia? Muy bien, sí, San Ignacio nace, bueno, en el caserío, ¿verdad?, en la casa torre de la familia Loyola, que es una casa torre ubicada entre dos pueblos que son Azcoitia y Azpeitia, ahí en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. Y bueno, es el menor de una familia de varios hijos, ¿verdad?, de una familia noble, que sirve de alguna manera al reino de Castilla, y que al nacer él, su madre muere, entonces Ignacio va a ser criado por una nodriza, y muy jovencito, adolescente, va a ser enviado para formarse, para educarse, digamos, en la corte, digamos, de lo que sería hoy, digamos, el ministro de Economía, ¿verdad?, del emperador Carlos V. Y ahí va a ser donde va a recibir la mayor parte de su formación, de su educación. Uh-huh. ¿La adolescencia se sabe algo? ¿Cómo fue? Se sabe muy poco, porque en realidad Ignacio, lo que tenemos es su autobiografía, uh-huh, que él la escribe por insistencia de los primeros jesuitas que quieren saber más sobre su vida, pero Ignacio prácticamente arranca la biografía a partir de su conversión, digamos, ¿no? Entonces sabemos muy poco, sabemos sí por algunos datos eso, que él se forma, digamos, en la casa de este señor Velázquez de Cuéllar, y que eso le permite tener acceso a una biblioteca muy rica, le permite tener una muy buena educación, le permite aprender a escribir, a tener una caligrafía prolija, uh-huh, que le va a ser de mucho provecho cuando ya luego, como general de la compañía, escriba tantísimas cartas, ¿no?, miles de cartas que hay de Ignacio, dirigidas tanto a personalidades políticas como a los mismos jesuitas que él ya había enviado en misión a distintas partes de Europa y luego a América, Asia, a distintos lugares. Genial. ¿Él llega a ser ecónomo? Yo leí un poco que también como que enlistó para ser soldado. En realidad nosotros, en aquella época no había ejércitos formales, ¿no? Uh-huh. La gente, los nobles se alistaban para ir a combatir, digamos, por una determinada causa, sirviendo a un determinado monarca, y entonces ese es un poco el caso de Ignacio, ¿verdad? Ignacio va a ser herido en la famosa batalla esa de Pamplona, intentando impedir la invasión de los franceses, ¿verdad?, al reino de Navarra. Ignacio, digamos, como todo noble, tiene que alistarse, digamos, uh-huh, tiene que ponerse al servicio de su señor, y en este caso era el duque de Nájera, ¿verdad?, que él servía, y va a tener que ir a combatir para defender, digamos, el reino de Castilla, como decía, de la invasión francesa. ¿Ahí ya se había dado la conversión o todavía no?
No, la conversión se da justamente a partir de que en pleno combate, ahí en 1521, defendiendo la ciudad de Pamplona, una bala de cañón le lastima, digamos, le hiere una de sus piernas. Dicen que una bala de cañón atraviesa sus piernas y una de ellas le queda especialmente afectada. Y a partir de ahí empieza una larga convalecencia, ¿no? Lo llevan herido a la casa Torre de Loyola, donde su familia se encarga, digamos, de cuidarlo y de atenderlo para que se cure. Y bueno, Ignacio, muy vanidoso, cuando ya estaba bastante recuperado, pide que le vuelvan a cortar la pierna para estirarle el hueso porque le había quedado sobremontado. Entonces, bueno, él no quiere quedar así, ¿verdad? Y eso hace que esté al borde de la muerte. Y a partir de ahí tiene un tiempo larguísimo, ¿verdad?, de recuperación, en el cual pide para leer lo que a él le gustaban, que eran los libros de caballerías, ¿sí? Pero que en la casa de su hermano, esa casa madre, digamos, no había nada de eso. Lo único que tenía su cuñada para darle a leer era la vida de Jesús y la vida de los santos. Y él dice que, bueno, de tanto leer y releer y de hecho de transcribir esas dos obras, Ignacio empieza a vivir una conversión interior, empieza a hacer un proceso espiritual que lo lleva a quererse identificar, ¿verdad?, con Cristo, a querer de alguna manera dejar atrás esa vida pasada de caballero, de cortesano, y también, bueno, eso de guerrero, por decirlo de una manera, para dedicarse únicamente a seguir a Jesús. ¿Se sabe qué santos le inspiró este camino de conversión? Bueno, él por lo pronto, en ese afán de superación que tenía, ¿verdad?, antes de vivir una conversión plena, él mismo en el relato de su biografía dice, ¿no?, que él leía la vida de los santos y decía, bueno, si San Francisco hizo esto, yo quiero hacer mucho más. Y si Santo Domingo hizo esto, yo quiero hacer también mucho más, ¿no? Entonces, quizás algunos con los que él se compara es Francisco y Domingo, ¿sí?, pero no nombra mucho más, los pone como ejemplo, ¿no? No sabemos exactamente en ese libro, en el Flos Sanctorum, ¿verdad?, que era donde está en la vida de estos santos, quiénes eran los que están citados, pero sin duda que hay una recopilación amplia, ¿verdad?, de la vida de muchos santos con los cuales él se confronta. ¿Cómo continúa esa vida después de ser atravesado por la bala, por estar un largo tiempo de recuperación, leyendo la vida de los santos, leyendo sobre la vida de Jesús? Uh-huh. ¿Cómo continúa? Bueno, él se identifica tanto con Cristo que su deseo más grande es peregrinar a Jerusalén y conocer los lugares donde vivió Jesús, ¿sí? Y todo su objetivo es ir a Jerusalén, ¿verdad? Lo que él más desea es poder hacer ese recorrido, digamos, salir de la casa de su familia para poder llegar a Jerusalén. Su hermano percibe que en él ha habido un proceso de conversión muy radical, muy fuerte, intenta detenerlo, intenta persuadirlo para que, bueno, no cometa esa locura, digamos, pero Ignacio era muy obstinado y efectivamente emprende el camino hacia Jerusalén, pasando por Barcelona, después, digamos, atravesando Francia hasta llegar a Italia. El destino es Venecia, para desde ahí poderse embarcar a Jerusalén, ¿verdad?, y poder visitar la tierra de Jesús. Y efectivamente lo logra, ¿verdad? Llega hasta Jerusalén en un tiempo de mucha, podríamos decir, convulsión política, ¿verdad? Porque, bueno, hay enfrentamientos entre Francia y España, hay enfrentamientos con el Imperio Otomano, entonces el Mediterráneo es un lugar peligroso, ¿verdad?, donde hay muchos piratas que asaltan los barcos, etc. Pero bueno, a pesar de todo eso, Ignacio logra llegar a Jerusalén, donde pretende quedarse, pero el custodio de los santos lugares le dice que de ninguna manera, que no hay ninguna chance, ¿verdad?, de que pueda quedarse ahí, y lo hace volver a Europa, digamos. Estamos imaginando una herida de cañón. Hoy en día tenemos autos, hoy en día tenemos locomociones amplias como los aviones, los barcos. ¿Cómo es que llega, estando herido, después de recuperarse, a atravesar medio mundo, básicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una locura, ¿no? Nosotros, si lo pensamos hoy, es casi increíble, pero Ignacio hace prácticamente todo su recorrido a pie, ¿sí? De hecho, qué locura. Sí, sí. Porque uno se puede imaginar en carreta, capaz, claro, pero... Sí, sí. No, Ignacio, bueno, él se autoidentifica, ¿verdad?, más allá con el peregrino, ¿no? La biografía es el relato de el peregrino, y él peregrina hacia Jerusalén. Su hermano le procura también un caballo, ¿verdad?, pero él al llegar a determinado lugar
se baja de ese caballo, lo hace entregar, ¿verdad? Así que se lo devuelvan a su hermano, y él a partir de ahí continúa su camino a pie, hasta tenerse que embarcar para ir a Jerusalén, ¿no? Pero sí, cuando lo pensamos hoy es casi una demencia, y más pensando en las condiciones en las que él estaba, ¿no? Porque más allá de que hubiera cicatrizado esa herida y el hueso se hubiese soldado o lo que fuese, el dolor tiene que haber sido tremendo, realmente. Sí, ¿no? aparte antes no se recuperaba tanto como ahora. No, sin duda, sí. ¿Y qué pasa cuando él llega a su destino después de tanto caminar, después de costarle tanto llegar, que le digan no? Y bueno, es para él una gran frustración, pero en eso Ignacio muestra como su obediencia, ¿no? O sea, el custodio de los santos lugares le dice que él tiene autoridad del Papa para no permitir que se quede nadie, porque eso de alguna manera es un riesgo podríamos decir, para la misión que tiene el custodio de los santos lugares. E Ignacio acata la decisión, acata esa orden que le dan, y bueno, y se embarca, digamos, hacia atrás, digamos, regresa hacia Europa. ¿Va hacia algún lugar distinto o a la misma casa? Bueno, él vuelve ahí a Barcelona fundamentalmente, ¿sí? Ahí Ignacio empieza de alguna manera a predicar también, a transmitir, a compartir con otros la experiencia espiritual que él tuvo, ¿sí? Quizás me salté una parte cuando él, antes de ir, digamos, en ese recorrido que va haciendo, cuando llega a Barcelona, Ignacio empieza a compartir, primero que nada pasa un año prácticamente en Manresa, que es un lugar enfrente a lo que es Montserrat, una cueva que hay ahí, donde Ignacio de alguna manera pone por escrito, ¿sí?, lo que ha sido su experiencia espiritual de conversión, y que es la base de lo que hoy llamamos, ¿verdad?, lo que son para nosotros los ejercicios espirituales. Ignacio empieza de alguna manera a vivir esa experiencia, a profundizar en esa experiencia que tuvo, e empieza de alguna manera a sistematizarla en el texto de los ejercicios. Cuando Ignacio regresa de Jerusalén, lo que hace es empezar a compartir esa experiencia con otros. Empieza, diríamos nosotros, a dar los ejercicios espirituales. Pero bueno, eso es mirado con mucha sospecha de parte de la Inquisición. Ignacio va a estar varias veces bajo la lupa, digamos, de la Inquisición, que lo va a arrestar, en el caso de Salamanca, por ejemplo, va a estar prisionero de la Inquisición, va a ser sometido a un tribunal. Cuando la Inquisición le dice que no hay nada en sus escritos que sea, digamos, herético o que sea peligroso, Ignacio exige que eso se ponga por escrito, que le den una carta donde se diga que puede de alguna manera compartir esa experiencia. Pero llega un momento en que le ponen en duda el hecho de que él, no teniendo estudios, ¿verdad?, no teniendo una formación teológica, pueda estar compartiendo esa experiencia. Y ahí es donde Ignacio, bueno, vive la necesidad de una formación sólida, digamos, ¿no? Ahí es cuando se encamina a París, y ahí es donde de alguna manera empieza, bueno, a educar, a formarse en teología, para hasta lograr lo que nosotros diríamos el grado, digamos, en teología, y poder entonces, desde la autoridad que eso le da, poder empezar a compartir con otros la experiencia de los ejercicios. En esa época, los santos que conocemos hoy en día, casi todos fueron encarcelados. Tenemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, tenemos, bueno, al Padre Pío también, ¿no? En esa espiritualidad de camino, de vuelta de camino a su casa, ¿se sabe algo que haya compartido donde haya visto concretamente a Dios? Bueno, Ignacio tiene alguna experiencia, digamos, uno diría de corte místico, ¿no? Sobre todo en ese peregrinar, especialmente cuando él vuelve hacia Roma, ¿no? Cuando de alguna manera él va camino de Roma y, bueno, vive la experiencia de... Primero que nada, antes tiene eso, lo que él llama la experiencia del Cardoner. El Cardoner es un río que pasa, digamos, muy cerquita, a orillas o mejor dicho, Manresa está a orillas del río Cardoner. Y ahí Ignacio tiene una visión espiritual muy profunda que le hace decir que aunque no existieran las escrituras, él creería en Dios, ¿verdad? Y creería en Jesucristo, ¿sí? Tiene una experiencia que él dice que le hace ver nuevas y distintas toda la realidad, ¿sí? Es una experiencia muy profunda de Ignacio que lo va a marcar, ¿sí? Que lo va a marcar mucho. Y luego Ignacio tiene, alguna experiencia mística de encuentro con el Señor, cuando le dice que le va a ser propicio en Roma, ¿verdad? Cuando él sabe que
bueno, eso viene más adelante, ¿verdad? Pero luego de haber hecho su formación en Francia, en París, cuando ya de alguna manera conforman ese primer grupo de compañeros, ¿verdad? Que nace ahí en París. Y bueno, y cuando deciden, su meta era volver a Jerusalén, una vez más, ¿no? Pero no lo logran, y entonces deciden ir a ponerse a disposición del Papa para que sea el Papa quien les dé un destino, ¿sí? Y bueno, y el Papa es el que les va a decir, bueno, bien puede ser Roma, Jerusalén, como diciendo, acá hay tanta necesidad como puede haber allá, así que la invitación es a que se queden ahí, digamos, ¿no? Y ahí Ignacio tiene esa visión, ¿verdad?, que le hace encontrarse con el Señor que le dice que le va a ser propicio en Roma, es decir, que de alguna manera su propuesta o su disponibilidad al Papa va a ser bien recibida, bien acogida, y bueno, y de alguna manera eso es lo que sucedió. No me quiero adelantar mucho, pero ese sueño que él tuvo de poder visitar Jerusalén, ¿se le dio? No, no se le vuelve a dar. O sea, él pudo ir esa primera vez, ¿verdad?, luego de su convalecencia, y luego no regresará nunca más a Jerusalén, nunca más tuvo oportunidad. Sobre todo porque, bueno, cuando él quiere ir en esa segunda vuelta, digamos, con sus compañeros, ahí las tensiones con el Imperio Otomano son muy, muy fuertes. El Mediterráneo está absolutamente, digamos, podríamos decir casi que sitiado por las fuerzas otomanas, y bueno, y de alguna manera el riesgo del secuestro del barco, etcétera, es bueno, muy real, digamos, y por lo tanto no hay posibilidad de embarcarse hacia Jerusalén. Los barcos no salen, no navegan hacia Tierra Santa. Nos situamos entonces en Roma, donde va a hacer su vida, digamos. Sí. ¿Cómo es que aporta al Papa y a la Iglesia Católica esta figura de San Ignacio de Loyola? Bueno, ellos se ponen a disposición del Papa sobre todo para predicar, ¿no? O sea, la misión que ellos tienen es de predicar en pobreza, dicen ellos, ¿no? O sea, de poder ir pueblo por pueblo, de ir recorriendo, y de hecho lo vemos, ¿no? Van recorriendo pueblos, van recorriendo ciudades, y bueno, viviendo de manera muy pobre, generalmente en lo que llaman hospitales, que no es lo que entendemos hoy por hospitales, ¿no? Los hospitales en tiempo de Ignacio son sobre todo lugares de acogida a gente que hoy diríamos también en situación de calle, digamos, ¿no? Todos los pobres, la gente que no tenía dónde vivir, terminaban viviendo en esos hospitales. Como residencias, digamos. Como residencias, mucho porque están enfermos, y efectivamente hay alguna asistencia, ¿verdad?, de religiosos, de religiosas que los ayudan. Y bueno, ellos básicamente viven en esos lugares y salen a predicar, salen a anunciar, digamos, ¿no? Y en el caso, bueno, de Ignacio y de los primeros compañeros, también a dar la posibilidad o ofrecer la posibilidad de hacer esa experiencia de los ejercicios espirituales, bueno, convencidos de la fuerza que esa experiencia tiene de conversión, digamos, ¿no? De ayudar a otros a encontrarse desde lo más profundo de sí mismos con Dios, como lo vivió Ignacio y como lo fueron viviendo cada uno de sus primeros compañeros. Una pregunta que capaz que se puede preguntar la gente es, ¿era sacerdote, teólogo o simplemente un laico que ayudaba a la iglesia? Exactamente, el comienzo de Ignacio es un laico que busca ayudar a la iglesia, ¿verdad? Y recién, digamos, luego de haber hecho sus estudios teológicos, luego de haber conformado ese primer grupo de compañeros, etc., recién ahí Ignacio va a ser ordenado sacerdote, pero uno diría tardíamente en su experiencia, ¿no? O sea, de hecho, cuando hacen los primeros votos, donde deciden conformarse como grupo, que lo hacen en Montmartre, en París, ahí el que preside esa celebración es Pedro Fabro, porque es el único sacerdote que hay en el grupo, ¿sí? Los demás eran todos, hasta ese momento, laicos, digamos, formándose para poder ser sacerdotes, pero aún no lo eran. Estamos hablando de Ignacio, pero también de Francisco Javier, ¿no? Y bueno, y otros más que conformaban ese primer núcleo de compañeros. Vos contaste que predicaban. ¿Se iban de Roma también o solo simplemente era Roma? No, salían de Roma y van hacia el norte también, hacia distintos lugares, bueno, Venecia, distintas ciudades importantes del norte de Italia también son lugares donde ellos predican, donde ellos anuncian y comparten su experiencia. ¿Dónde se da ese quiebre de pasar de ser laico a querer llevar una vida consagrada?
Bueno, yo creo que ellos lo viven en función de la necesidad que experimentan, ¿no? No olvidemos eso, que en tiempo de Ignacio, bueno, la Inquisición era un poder muy, muy potente y que no era tan evidente que un laico estuviera predicando y dando ejercicios y dando... Entonces ellos ven que de alguna manera el ser sacerdotes es algo que los valida, ¿no? Y de ahí la necesidad de estar ordenados, ¿no? Y por eso, de alguna manera, Ignacio es ordenado sacerdote para eso, ¿no? Para de alguna manera tener todas las credenciales necesarias para no caer bajo sospecha, digamos, ¿no? Como le había sucedido antes, digamos, y por lo que había sido, como decíamos, detenido, incluso encarcelado y enjuiciado por la Inquisición. Tenemos esa vida anterior, laica, donde él predicaba. Tenemos ahora la vida consagrada, también de predicación, pero ¿hay alguna casuística más dentro de su ser sacerdote o sigue predicando? Sigue predicando, a pesar de que Ignacio, a partir de que de alguna manera se instala en Roma y que los primeros compañeros deciden que sea él, digamos, como el superior de esa nueva comunidad, Ignacio prácticamente después no va a salir de Roma, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque se dedica fuertemente a escribir lo que son las constituciones de la compañía, ¿sí? Que le llevan años, ¿no? Y entonces, bueno, Ignacio se dedica mucho tiempo a eso, a rezar e ir poniendo por escrito las constituciones de ese nuevo grupo, a la vez que tiene algunas obras, digamos, de caridad. En Roma, por ejemplo, está la Casa Santa Marta, que es una casa de acogida a mujeres, a prostitutas, ¿verdad? Para que reformen su vida, para que puedan salir de la prostitución, ¿sí? Y bueno, y prácticamente, digamos, tiene una vida dedicada a eso, ¿no? O sea, a gobernar, ¿sí? También Ignacio dedica muchísimo tiempo a lo que es su trabajo epistolar. Hoy te decía, ¿no? Que le van a ser miles de cartas que Ignacio escriba a gobernantes, a otros sacerdotes, a los propios jesuitas que están dispersos ya por algunos lugares. O sea, el tiempo del gobierno de la compañía le va a insumir muchísimo tiempo, sobre todo por eso, ¿no? Por la dedicación que él tiene a escribir, para mantener ese vínculo, ¿no? Para mantener esa relación viva. Hablaste de los jesuitas. Esas compilaciones, podríamos decir constitución, como dijiste, sí, era para los jesuitas, ¿verdad? ¿Qué son los jesuitas? Y bueno, los jesuitas es de alguna manera esta congregación, esta orden religiosa que nace, digamos, a partir de ese núcleo que es San Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros que se conocen y de alguna manera se constituyen como cuerpo en París y que luego van a ser aprobados por el Papa Pablo III en 1540, que ese es el momento, digamos, de nacimiento formal, de constitución formal de la Compañía de Jesús como orden religiosa, ¿no? Es el momento en que la Iglesia los reconoce como un grupo que tiene una identidad propia, que tienen un carisma particular y algo nuevo para ofrecer a la Iglesia, algo distinto para ofrecer a la Iglesia. Entonces, hablamos que los jesuitas eran los que predicaban en ese tiempo anterior a ser sacerdote. Bueno, todavía no se constituían como sí, eran un grupo, era ese grupo pero no estaban todavía reconocidos eclesialmente, ¿no? O sea, el acta de nacimiento, podríamos decir, es la bula papal que los reconoce, digamos, como orden religiosa, con todas las facultades que eso supone y con, bueno, digamos, las posibilidades que eso les abre también, ¿no? Porque a partir de ahí también es que Ignacio va a empezar a enviar misioneros a pedido de algunos monarcas, fundamentalmente de Portugal y de España, que le piden el envío de misioneros hacia las Indias orientales y occidentales, ¿no? Hacia lo que es Asia y hacia lo que es América. Y ahí empieza la expansión, digamos, misionera de la Compañía de Jesús. ¿Qué características tiene la vida jesuita? Bueno, una de las cosas, digamos, distintivas de la compañía y que de hecho le costó a Ignacio, digamos, o le significó una dificultad para que las constituciones fueran aprobadas, era que, a diferencia de otras órdenes religiosas existentes hasta ese momento, la mayoría de las
órdenes religiosas eran órdenes monásticas, ¿sí? Donde un requisito era, por ejemplo, el rezo de la liturgia de las horas en coro, ¿sí? Bueno, Ignacio, como entiende que la compañía es para la dispersión, para ir ahí donde haya mayor necesidad, él no concibe que los jesuitas recen juntos, sino que, de alguna manera, pide el privilegio de que los jesuitas puedan rezar cada uno individualmente, digamos, la liturgia de las horas. Estar unidos a la iglesia a través de esa oración, pero no necesariamente rezándola todos juntos en un claustro, ¿verdad? O en un mismo lugar, porque eso para él es imposible. O sea, no podría mandar a San Francisco Javier a la India solo si San Francisco Javier tuviera obligación de rezar la liturgia de las horas junto con otros compañeros, ¿verdad? En un coro. Bueno, esa es una de las características, ¿sí? Distinta a lo que eran las órdenes religiosas existentes en su tiempo. Las mendicantes, digamos. Bueno, sí, todas las anteriores, ¿no? Incluso lo que son los benedictinos, lo que eran, ¿no? O sea, sobre todo las órdenes que venían desde de atrás, digamos, ¿no? Anteriores incluso a los franciscanos, a los dominicos, etcétera, ¿sí? Tuvimos un papa jesuita. Vemos una vestimenta en concreto. ¿Podrías contarnos por qué esa vestimenta? Las constituciones de la compañía no prevén que los jesuitas tengan un hábito, ¿sí? Un hábito particular, ¿no? Decía, bueno, los franciscanos tienen un hábito que los distingue, los benedictinos tienen un hábito que los distingue. San Ignacio dice que los jesuitas deben vestir como visten los clérigos honestos del lugar, ¿sí? O sea, decía, bueno, así como se visten los sacerdotes del lugar, los clérigos honestos, dice él, así deben de vestir los jesuitas. Por eso, de hecho, los jesuitas vistieron siempre una sotana muy simple, ¿sí? Como la misma que usaban en su tiempo seguramente otros clérigos, ¿sí? Otros sacerdotes. Francisco, en realidad, lo que hizo fue, de alguna manera, despojarse de algunos, o de algunas, mejor dicho, de las vestiduras típicas del pontificado, medio por una opción personal de él, que para algunos tiene sentido y para otros quizás no tanto, ¿no? O sea, de hecho, muchas de esas vestimentas el Papa León las ha vuelto a usar y todo el mundo lo ve como natural, como normal. Yo creo que cada uno desde su propia identidad o desde su personalidad es libre de decidir, ¿verdad?, cómo vestir o cómo no vestir, o qué usar o qué no usar de lo que es digamos, la vestidura propia del Santo Padre, ¿no? Me gustaría entonces entrar en el tema de la constitución de Ignacio. ¿Qué cosas eran indispensables para él para que su orden funcione? Bueno, Ignacio siempre históricamente se ha subrayado, digamos, en la Compañía de Jesús como una característica de la compañía el tema de la obediencia, ¿no? La Compañía de Jesús es claramente una orden jerárquica, ¿sí? Estructurada, digamos, piramidalmente, o sea, obviamente la máxima autoridad termina siendo el Santo Padre, ¿no? El Papa, a quien de alguna manera los jesuitas profesos de 4 votos hacen un voto especial de obediencia al Papa en todo lo que tenga que ver acerca de las misiones, es decir, que el Santo Padre puede disponer o puede destinar a un jesuita de modo particular para que vaya, digamos, a cumplir una determinada misión en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, ¿sí? Pero después de eso está el general de la compañía, por debajo de quien están los provinciales, ¿sí? Que es, digamos, el responsable de un área, digamos, de un determinado territorio, ¿sí? Okay. Hoy concretamente la mayoría de las provincias tienden a coincidir con el territorio de un país, pero no necesariamente. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, nosotros somos parte de la provincia argentino-uruguaya, ¿no? O sea, comprende 2 países, porque bueno, nosotros en algún momento hemos sido provincia autónoma, pero bueno, la realidad es que hace unos 10, 11 años, en función también de la realidad numérica y bueno, se decide, digamos, la fusión de la provincia uruguaya con la provincia argentina, ¿sí? El superior de cada provincia es el provincial, que se elige cada 6 años. Y bueno, y a su vez cada comunidad jesuita tiene un superior, ¿sí? Ese provincial, sí. ¿Qué tareas tiene? Y bueno, la tarea del provincial fundamentalmente es destinar a los jesuitas, o sea, es decir, bueno, ver cuáles son las necesidades que hay, ver el perfil de cada persona, de cada uno de los integrantes de la compañía,
y bueno, y discernir y ver, digamos, a quién enviar y a dónde, ¿no? Para que, bueno, cada jesuita tenga una misión asignada y se le va a pedir a cada uno cuenta de esa misión que le ha sido, digamos, asignada en su momento, ¿no? Entonces, esa es la característica, o sea, el provincial es el que destina. Después del provincial, entonces... Bueno, los provinciales, después por debajo de los provinciales están los superiores locales, digamos, ¿no? Cada comunidad está estructurada también, o sea, en cada casa hay un superior que es el responsable de la vida comunitaria, ¿no? Que es el que tiene que, de alguna manera, velar por la vida comunitaria, porque haya un ambiente, digamos, de compañerismo, para que haya un ambiente de oración, para que cada uno tenga lo necesario para llevar adelante su misión, ¿sí? Proveer a cada uno de lo que necesita para cumplir de la mejor manera la misión que le ha sido asignada. Es de alguna manera el que hace, uno diría, bueno, el padre de familia, ¿no? Exacto, o sea, el que cuida de los demás, ¿no? Y bueno, y acompaña, ¿no? Es de alguna manera el que se preocupa, ¿no? También de la vida espiritual de cada uno de los integrantes de la casa, de la comunidad. Hablaste de la casa. ¿Cuántos miembros tiene más o menos una casa jesuita? Es fluctuante, no hay un número establecido. Uh-huh. Siempre jorobamos que, bueno, lo mínimo tiene que ser 3, digamos, ¿no? Como toda comunidad religiosa tiene que tener un número mínimo de integrantes. Pero bueno, depende, ¿no? Yo hoy vivo en la comunidad del colegio del seminario, la comunidad del Sagrado Corazón, donde somos en este momento 12 integrantes, ¿no? Antes estuve en la comunidad de Manresa, donde fuimos entre 5 y 7, digamos, fluctuado el número. He vivido en comunidades de más de 40 jesuitas, sobre todo en la etapa de estudios. Me tocó vivir en Francia, justamente en París, en una comunidad donde éramos 42 jesuitas de 20 nacionalidades distintas, ¿no? Y bueno, y si no me equivoco, la comunidad de la Curia general en Roma son prácticamente 100 jesuitas viviendo en esa casa, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho, ¿no? ¿Y esa convivencia cómo se da? O sea, ¿son todos sacerdotes? ¿Hay laicos? ¿O cómo es? No, en la Compañía de Jesús, digamos, las comunidades son... la compañía se define como una orden sacerdotal, ¿no? Entonces, básicamente, los integrantes de la compañía, la mayoría somos sacerdotes, si bien existe la figura también del hermano jesuita, ¿no? Que es alguien que se siente llamado a la vida religiosa, que hace votos también de pobreza, castidad y obediencia, pero que nunca ha sido ordenado ni va a ser ordenado sacerdote. Su vocación es a colaborar con la misión de los sacerdotes de la compañía, pero no recibe, en ningún momento va a ser ordenado. Entonces, básicamente son comunidades sacerdotales, ¿no? Porque la proporción es grande, digamos, en relación, la mayoría de los integrantes de la compañía somos sacerdotes. En el caso, por ejemplo, de la comunidad que yo vivo en el colegio seminario, somos 12 sacerdotes, no hay ningún... Hay un estudiante jesuita, uh-huh, que es lo que nosotros llamamos maestrillo, que es una etapa intermedia entre... el magisterio es una etapa intermedia entre la formación filosófica y la formación teológica, que son 2 años de pastoral, que normalmente se hacen en colegios. Entonces, aunque todavía no está ordenado, bueno, vive con nosotros y realiza su trabajo ahí en el colegio, digamos, ¿no? Un trabajo pastoral intenso antes de iniciar los estudios teológicos. Entonces, hablamos de una vida activa, de una vida llamada a predicar. Uh-huh. Si alguien que está viendo esto dice, quiero ser jesuita, ¿cómo describirías el día a día o cómo sería ese acercamiento hacia los jesuitas? Está bien. El día a día de un jesuita es difícil de describir porque depende de la misión que tenga cada uno asignada, ¿no? Cada uno de nosotros a veces viviendo en una misma casa, tenemos vidas muy distintas. Yo vivo en la comunidad del colegio. En el colegio, en esa comunidad hay por lo menos 5 jesuitas que su actividad principal está ahí en el colegio, ¿no? O sea, si está el rector del colegio, está el director de pastoral, está un maestrillo, hay otro jesuita que trabaja más bien en la pastoral de primaria y hay otro jesuita que comparte, digamos, parte de su actividad pastoral en la parroquia del Sagrado Corazón con el trabajo en el colegio. Entonces,
Cada uno tiene un ritmo distinto. Evidentemente, el que es rector del colegio se levanta de mañana y lo primero que hace es bajar al colegio para darle la bienvenida a los alumnos, para empezar sus reuniones de trabajo con directivos del colegio, para recibir padres, Y yo tengo una misión asignada que es, de alguna manera, fuera digamos, de una casa de la compañía. Yo, si bien como director del Centro Espiritual de Manresa, tengo que trasladarme a Manresa para a veces recibir gente. Yo acompaño espiritualmente a algunas personas, entonces las recibo, vienen a conversar, y a su vez, planificar la actividad del centro de espiritualidad, ver cómo de alguna manera mejorar los servicios que allí se prestan. Almuerzo en la comunidad y después me voy al arzobispado, donde tengo una tarea asignada como ecónomo de la arquidiócesis. Entonces, mi vida es muy distinta de la que tiene, digamos, los que están trabajando en el colegio. Hay sacerdotes ya mayores que de alguna manera tienen su ritmo propio también, ¿verdad? Y bueno, básicamente muchos se dedican también al acompañamiento espiritual. Uno de ellos es capellán de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, entonces a diario va a las esclavas. O sea, cada uno tiene actividades diferentes según la misión que ha recibido, ¿no? Intentamos coincidir en algunos momentos del día para poder compartir, que es fundamentalmente el almuerzo, y luego en la noche, en la medida que cada uno va llegando de sus distintas actividades, también nos encontramos y compartimos y charlamos, y cada uno cuenta ¿verdad? Cosas que le han sucedido. Pero bueno, tiene mucha variedad quizás la vida de una comunidad jesuita, ¿no? Porque de vuelta, cada uno según lo que le tocó. A alguien que quiere acercarse a la compañía, bueno, hay caminos previstos, digamos, ¿no? Pero por lo pronto la compañía invita a que una persona que se siente interesada a conocer el carisma de la compañía, lo primero que haga es iniciar un proceso de acompañamiento con algún sacerdote jesuita para ir discerniendo si realmente eso que esa persona siente es realmente un llamado de Dios o es algo que, pasajero, que en su momento quizás por un fervor o por lo que sea, la persona sintió y que a lo mejor con el tiempo eso desaparece, ¿no? Entonces hay todo un proceso, primero eso de acompañamiento y de invitación a vivir determinadas experiencias espirituales, fundamentalmente la de los ejercicios espirituales, para poder ir de vuelta discerniendo si es un llamado real, ¿verdad? Si hay una verdadera llamada del Señor o si es algo que la persona, de alguna manera, no digo que se invente, pero a lo mejor vivió en un momento, pero después eso se diluye con el tiempo. ¿Qué diría San Ignacio sobre la actualidad de los jesuitas si estuviera vivo? Es decir, comparado con lo que él soñó, con lo que yo supongo que le inspiró, ¿qué diría? Qué pregunta compleja, ¿no? A ver, yo creo que de alguna manera la compañía ha intentado siempre ser fiel a su carisma original, ¿no? O sea, yo creo que básicamente el hecho de haber, digamos, conservado vivo el patrimonio de los ejercicios espirituales, por decirlo de alguna manera, creo que eso es algo bien importante, ¿no? Y hoy por hoy la espiritualidad es una de las, digamos, de las grandes opciones que hace la compañía, ¿no? O sea, es decir, sabemos o tenemos claro, ¿verdad?, que la manera de llegar hoy a la gente y de alguna manera hacerle vivir un proceso, digamos, un camino espiritual, para nosotros es a través de la experiencia de los ejercicios, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Después, Ignacio creo que hacía mucho énfasis en lo que es la pobreza, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí la pobreza se entiende y se vive de manera distinta según los tiempos, digamos, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado vivir en realidades muy distintas, ¿verdad? No es lo mismo vivir en una comunidad jesuita en Uruguay que hacerlo en España o en Francia o en Inglaterra. Y ahí uno ve realidades muy diversas, ¿no? Muy distintas. Yo creo que la pobreza siempre es un desafío, ¿no? O sea, a vivir. Pero yo creo que de alguna manera Ignacio creo que siempre de alguna manera nos está invitando, ¿verdad? A que podamos llevar adelante eso de... Ignacio describía a los jesuitas como doctos y pobres, ¿no? Formados, con una formación sólida, pero a su vez intentando y buscando vivir de la manera más austera o más sencilla posible, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una exigencia y un deber ser para nosotros importante que nos desafía permanentemente, ¿no?
Después creo que es interesante esto de jesuitas doctos, ¿no? O sea, con una formación sólida. Bueno, yo creo que ahí también hay un gran desafío. Uno mira la historia de la compañía y la compañía siempre destacó por tener personas formadas en distintas áreas del saber humano, no solamente el teológico, ¿no? Ha habido grandes, investigadores o científicos jesuitas, ¿no? Desde astrónomos a físicos, matemáticos, gente que destacaba en distintas áreas del saber. Hoy día ese saber se ha vuelto mucho más competitivo, ¿no? Y hay mucho más acceso de los laicos a niveles de formación muy altos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que hemos ido como perdiendo terreno en algunas de esas áreas y sintiendo que la invitación es ir a lo que es más específico nuestro, ¿no? Que como decía antes, es más esto del área de la espiritualidad, ¿no? Donde de alguna manera tenemos mucho para ofrecer al mundo de hoy. Recorriendo este camino de la vida de los santos, me doy cuenta de algo en particular, que es que la mayoría se inclinan por esta pobreza, ¿no? Destacan la importancia de la pobreza. Vos dijiste también de la obediencia, ¿no? La obediencia, la pobreza y ser docto. ¿Por qué crees que la pobreza es una clave para llevar una vida espiritual más cercana a Dios que sin ella? Bueno, yo creo que es sobre todo es la experiencia del despojamiento, ¿no? Es decir, bueno, del sentir que nada te pertenece, ¿no? Es decir, bueno, a veces puede ser que alguien llegue a una casa donde vivimos y, qué casa, ¿no? Claro, es una casa enorme, claro, pero viven 12 personas ahí, ¿no? Entonces, todo está en función de la cantidad de gente que puede llegar a vivir en esa casa, entonces uno dice, bueno, creo que el desafío es un desafío, primero a vivir la pobreza personal, ¿no? Sí, bueno, cómo yo vivo mi pobreza, ¿no? Cómo yo dispongo de, bueno, de los bienes que tengo a mi disposición, cómo yo dispongo del dinero que percibo. O sea, yo me acuerdo una vez que me llama una persona del Banco Santander, y me dice, no, porque yo le quería preguntar, porque veo que acá hay una cuenta donde ingresa dinero de distintas personas, no sé qué. Le digo, bueno, lo que pasa es que nosotros, todos los que trabajamos en distintas instituciones, todo va a una caja común. Me dice, ¿cómo a una caja común? La mujer no entendía nada, ¿no? O sea, no entendía, le era absolutamente absurdo y irracional que cada uno cobrase un sueldo trabajando en el colegio seminario, en la Universidad Católica, donde fuera, pero todo eso iba a una misma cuenta y después cada uno recibía, digamos, según su necesidad, ¿no? O sea, claro, para una persona que no está familiarizada con el mundo religioso, era como una cosa absolutamente ridícula, utópica, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, cada uno percibe sus ingresos y eso va a una caja común donde el encargado de la economía de la comunidad le da mensualmente a cada uno según sus necesidades, ¿sí? Se distribuye entonces por necesidad y no por profesionalidad, ¿no? No, para nada. O sea, puede recibir lo mismo un hermano que se dedica a trabajar en, no sé, a ser cocinero de una comunidad que lo que recibe alguien que está en un cargo de dirección, en un colegio o lo que sea, ¿no? Okay. Evidentemente hay otros gastos que tienen que ver con, no sé, si toca viajar porque tenés que participar de una determinada actividad a nivel regional o internacional. Bueno, eso evidentemente muchas veces corre por cuenta de la obra misma, de la institución, y bueno, y a veces corre por cuenta de la comunidad, y obviamente la persona va a disponer del dinero necesario para poder participar de esos eventos, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, no hay discriminación. Todo eso, claro, sorprende. En el mundo en que vivimos hoy es algo que llama la atención, ¿no? Cerrando este paréntesis de la vida jesuita, ¿cómo continúa esa vida de Ignacio? Y bueno, como te decía, Ignacio, de hecho, una vez que es, digamos, designado por sus compañeros como general de la orden, reciente o que acaba de nacer, él se va a dedicar muchísimo tiempo a eso, ¿no? A la redacción de las constituciones de la compañía, ¿sí? Que él mismo relata en su autobiografía que le va a significar, y en el diario espiritual también que él escribe, mucha oración, ¿verdad? Y muchas lágrimas. Ignacio tiene el don de lágrimas, ¿no? Es un hombre que llora muchísimo, ¿verdad? Y que vive una comunión muy especial, muy particular con Dios, ¿no? O sea, siente una comunión muy profunda con Dios. Él mismo dice que aunque sucediera algo grave, aunque disolvieran la compañía,
él le bastarían 15 minutos de oración en la capilla para volver a encontrar la paz, ¿verdad? Y aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Creo que Ignacio nunca se imaginó que algunos siglos después la compañía iba a ser suprimida en un determinado momento, ¿no? Como lo fue en 1767, los jesuitas son expulsados de todos los territorios de España. ¿Qué pasó ahí? Y en 1773 es suprimida, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pasó que la compañía se vuelve una orden poderosa, ¿no? Se vuelve una orden muy influyente, se vuelve una orden, digamos, que ejerce mucho poder en las cortes europeas, ¿sí? Los jesuitas se vuelven los formadores de los príncipes, de los, ¿no?, herederos de las coronas europeas, y bueno, y son vistos con mucha suspicacia, ¿verdad? Por algunos que los observan o los ven como los conservadores del antiguo régimen, ¿no? Del statu quo, ¿sí? Hay varias teorías sobre eso, ¿no? Hay quienes dicen que los jesuitas se han ido volviendo muy poderosos en determinados territorios, como es el caso de América Latina, ¿no? Donde algunos dicen que los jesuitas quieren formar una república jesuítica, ¿no? En todo lo que es las misiones, ¿no? De Argentina, Brasil, Paraguay, lo que es hoy esos territorios, ¿verdad? Toda la experiencia misionera que fue muy fuerte. Hay otros que sostienen que en realidad lo que hay es como una especie de anticipo de lo que va a ser la Revolución Francesa, ¿no? En cuanto que al ser los jesuitas quienes forman a los príncipes, etc., esa clase social emergente que es la burguesía mira con mucha sospecha, digamos, y con mucho recelo a los jesuitas y atacan primero a la compañía y luego, unos años después, en 1789 en Francia van a atacar a la misma monarquía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay varias conjeturas sobre eso, ¿no? Claramente hubo en su momento un interés muy fuerte por hacerse de los bienes que los jesuitas tenían, ¿no? Es verdad que los jesuitas habían logrado, digamos, de parte de las monarquías grandes territorios en distintas partes del mundo, pero sobre todo en América Latina, y todo eso se expropia, digamos, es dinero que vuelve, digamos, del cual se adueña la corona para, bueno, en muchos casos reorganizar sus cuentas y su situación económico-financiera, que en algunos casos era bastante caótica, ¿no? Entonces, bueno, la compañía va a desaparecer, digamos, en 1773, va a ser eliminada por el Papa Clemente XIV, y recién en el año 1814 la compañía renace, ¿verdad?, de la mano del Papa Pío VII, que es el que vuelve a dar vida, digamos, a la Compañía de Jesús. Entonces ahí en esa vida de San Ignacio, él no se imaginaba eso, pero decía que con esos 15 minutos ya alcanzaba para volver a encontrar la paz. Exactamente. ¿Cómo es ese camino hacia su final? Bueno, no, Ignacio no describe mucho porque ya te digo, es una vida como muy estática, ¿no? Muy estable, ahí en Roma. Ignacio relata que, bueno, ahí en Roma una de las cosas que a él le gusta es en las noches salir a mirar las estrellas, donde siente como de manera como muy fuerte la presencia del Creador. Dice que se le llenan los ojos de lágrimas. Y es un hombre que, bueno, se deja acompañar por otros hasta que, bueno, enferma y un 31 de julio de 1556 muere ahí en Roma, donde, bueno, va a ser sepultado y donde hasta hoy, bueno, ahí está en la iglesia del Jesús, donde está la tumba de San Ignacio, ¿verdad? Donde, bueno, van a quedar sus restos ahí depositados hasta hoy. Sé que esto no es lo importante, pero siempre tengo estas inquietudes por los santos. Y lo importante es la fe, la experiencia con Dios, la cercanía a Dios. ¿Pero ha tenido algunos encuentros más místicos con Dios o no? No los describe particularmente, ¿no? Ignacio relata como te contaba, esa visión del Cardoner, luego esta visión de la estorta, ¿no? Donde él, bueno, siente eso que el Señor le dice que le va a hacer propicio en Roma, ¿sí? Tiene una visión donde ve al Cristo y ve a Dios, ¿no? Y el Señor diciendo, quiero que tú me sigas, ¿no? Tiene varias de esos, tiene relatos, 2 o 3 relatos, digamos, de esas visiones más místicas, pero no más que eso, ¿no? O sea, por lo menos no relata más que eso, ¿no? Él habla así de esa profunda unión espiritual que él siente con
con el Señor y esa capacidad de encontrarse permanentemente con Él, ¿no? Digamos, de entrar en oración y con apenas, digamos, unos minutos poder sentirse en comunión plena con Dios, ¿no? Sentir una paz interior muy grande y sentir esa comunión profunda con Dios. Lo que más admiro es el tema de que él dice que si no existiese Jesús, si se borraría todo, él seguiría creyendo en Jesucristo y en Dios, ¿no? Uh-huh. Así que si no se existieran las Escrituras, él igual creería, ¿no? Exacto. Si hiciéramos un borrón de todo, él seguiría creyendo. Es la confianza plena en Dios, ¿no? Sí, y es la confianza en su experiencia personal, digamos, ¿no? O sea, decir, a mí no creo porque me lo contaron, creo porque lo experimenté, ¿no? Uh-huh. Creo porque de alguna manera viví esa experiencia personal de encuentro con el Señor, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera Ignacio nos está diciendo cuando dice esta frase, ¿no? Él ha vivido una experiencia profunda de encuentro con Dios y quiere que nosotros la vivamos también, ¿no? Y por eso se preocupa de poner por escrito el texto de los ejercicios espirituales, para que esa experiencia que él vivió pueda ser, digamos, replicable, ¿no? Puedan vivirla otros también, ¿no? Pueda haber otros que hagan esa misma experiencia de encuentro personal con Cristo. De hecho, los ejercicios espirituales apuntan a eso, ¿sí? A que la persona pueda realmente encontrarse con el Señor. ¿Cómo sería un ejercicio espiritual? Bueno, los ejercicios espirituales, Ignacio los concibe una experiencia larga, ¿no? De 30 días, por eso hablamos de semanas de ejercicios, ¿no? Primera semana, segunda semana, tercera, cuarta. Los ejercicios espirituales lo que nos invitan es primero a vivir una experiencia profunda de encuentro con el amor de Dios, ¿sí? A descubrir lo que él llama nuestro principio y fundamento, que es descubrirnos fuertemente o sólidamente edificados sobre el amor de Cristo, o sea, el amor de Dios es lo que nos constituye, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí poder entrar a confrontarnos con nuestra propia experiencia de pecado, a mirar nuestra vida y descubrir nuestra realidad de pecado, ¿sí? Entonces, una vez que descubrimos nuestra realidad, que pedimos a Dios la gracia de ser perdonados, que vivimos la experiencia de la reconciliación, descubrir que el Señor nos llama a seguirlo. Y a lo largo de la segunda semana de ejercicio lo que hacemos es contemplar la vida de Jesús. Ir mirando con detalle, ¿verdad? Cómo Jesús actúa, cómo Jesús habla, cómo Jesús sana a los enfermos, cómo Jesús se acerca al sufrimiento, cómo Jesús participa de la alegría de la gente, con la confianza que tiene Ignacio de que de tanto contemplar a Jesús, algo se va transformando dentro nuestro, ¿no? Algo va cambiando. De alguna manera nos vamos cristificando, vamos transformando nuestra vida, ¿sí? Esa es la invitación que Ignacio nos hace, ¿no? Entonces, la segunda semana es quizás la más larga, digamos, de la experiencia de los ejercicios, para que podamos vivir en profundidad ese encuentro con Jesús, contemplar la vida de Jesús. Nos invita a vivirlo desde la contemplación, que es observar como si presente nos hallásemos, dice él, ¿no? Como si yo fuera parte de cada una de esas escenas que el Evangelio nos presenta. Y nos hace entrar en la tercera semana, que es la de la pasión, conscientes de que la vida de Jesús tiene determinadas consecuencias y que seguir a Jesús nos va a traer a nosotros también determinadas consecuencias de incomprensión, de persecución, en determinados lugares, aún hoy en nuestro mundo, de dar la vida por eso, ¿no? Bueno, así como la dio Jesús, también muchos cristianos hoy están llamados a dar la vida, ¿no? Entonces, consciente de que seguir a Jesús tiene consecuencias y consecuencias fuertes, ¿sí? Para entrar después en la cuarta semana, que es la experiencia de la resurrección, ¿sí? El ir hasta el fondo, el ir al fondo, digamos, el ir hasta las últimas consecuencias, tiene también como recompensa, ¿verdad?, vivir la experiencia de la resurrección. Ignacio dice, para que siguiéndolo en la pena, podamos también seguirlo en la gloria, ¿sí? Y la invitación a poder participar nosotros también de esa experiencia gloriosa de vivir la experiencia del resucitado. Y termina la experiencia con la contemplación para alcanzar amor, que es, de alguna manera, cerrando con ese principio y fundamento, volver a la experiencia profunda del amor de Dios, ¿no? A descubrirnos siempre unidos a Dios por esa experiencia profunda de amor. Y descubriendo que todo lo bueno que tenemos, que podamos tener cada uno de nosotros, es porque Dios así lo ha querido y Dios nos lo ha concedido, ¿sí? Nuestra sabiduría desciende de la sabiduría divina, nuestra bondad desciende de la bondad divina. Cada uno de esos dones que el Señor ha puesto en nosotros
desciende de eso que es Dios, que es la plenitud de todo eso bueno que nosotros podamos imaginar. ¿Qué frases, si te acordás de alguna, fueron importantes para vos en cierto tiempo de tu vida? O para personas, por ejemplo, que están desanimadas, que no encuentran a Dios o que quieren arriesgarse. San Ignacio tiene alguna frase que impacte, que te llegue a los huesos, digamos. Bueno, yo creo que una de las más conocidas quizás y bueno, en que también en los ejercicios se reza, digamos, viene de ahí, ¿no? Tiene que ver con... voy haciendo recopilación y pienso en varias, ¿no? Para mí una muy linda es una petición que Ignacio nos hace rezar en los ejercicios espirituales, que es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más lo ame y lo siga, ¿sí? Para mí es una oración preciosa, ¿no? Porque ese conocimiento interno es un conocimiento desde la intimidad, desde ir como hasta lo más profundo, desde intentar conocer a Jesús, desde la manera como Jesús siente, como Jesús, como decía antes, se acerca a la realidad de las personas, identificarme plenamente con Cristo, ¿sí? Identificarme plenamente con el Señor para poder amarlo y amándolo seguirlo. No se sigue lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce, ¿sí? Y yo creo que ahí tuvo una pedagogía, ¿sí? Entonces, bueno, es importantísimo conocer a Jesús, ¿sí? Lo conocemos a través de los evangelios. Estamos invitados a ir una y otra vez al encuentro de la palabra para cada vez poder profundizar un poquito más en el conocimiento íntimo de Jesús, ¿verdad? En lo que Jesús fue, en lo que Jesús sintió, en lo que Jesús vivió, en lo que Jesús hizo, en lo que, ¿no? Esa es una frase que a mí por lo menos me hace mucho sentido. Después, la oración que Ignacio pone en el final de los ejercicios, ¿no? El tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, dice Ignacio, ¿no? Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta, ¿no? O sea, es la oración del despojo, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en una de las congregaciones generales, que es la asamblea, digamos, de delegados de los jesuitas de todo el mundo, el Papa decía, es una oración que cuesta rezarla si uno la reza de verdad, ¿no? Porque en el fondo decirle, valete de todo, ¿no? Todo lo que tengo es tuyo, por mí llévatelo todo, ¿no? Solo dame tu amor y tu gracia, que eso me basta, ¿no? Es realmente una oración de una confianza absoluta, ¿no? Bueno, creo que esa es una oración fuerte y que, bueno, que todos estamos llamados a rezar, ¿verdad? Y a intentar vivir, en definitiva, ¿no? Es decir, bueno, esto de la indiferencia, ¿no? Bueno, si es necesario despojarme de todo, me despojo de todo, confiando en que el Señor me va a dar eso, su amor y su gracia, y confiado que eso me va a ser suficiente, ¿no? No sé si querés agregar alguna cosita más de San Ignacio. No sé, yo creo que San Ignacio, yo siempre destaco, ¿no? Y cuando doy los ejercicios le hago notar a la gente que San Ignacio es un gran intuitivo de la psicología humana, cuando la psicología todavía no existía como disciplina, ¿no? La gente queda sorprendida cuando hace los ejercicios espirituales de lo que de alguna manera los ejercicios nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, ¿no? La primera parte de los ejercicios, esto que principio y fundamento, y la primera semana que es como repasar mi historia de pecado para después sentirme llamado por Dios, etc., nos invitan a hacer una revisión profunda, ¿verdad? De lo que somos, ¿sí? De nuestra naturaleza, y a reconciliarnos también con eso, ¿no? O sea, confiar en que a pesar de todo eso Dios nos quiere y nos llama y nos invita a caminar con Él, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy potente en eso, ¿no? En esa intuición que Ignacio tiene de lo que es el ser humano, de cómo las personas se relacionan entre sí y cómo las personas se relacionan con Dios, ¿sí? Y nos da mucha luz sobre eso, ¿no? Y yo creo que eso es una experiencia fuerte, ¿no? La gente al principio, la primera semana, cuando empiezan los ejercicios, es una experiencia movilizadora, ¿no? Porque nos invita a repasar nuestra historia, nuestra vida, a repasar nuestros vínculos, a repasar, cómo Dios se ha hecho presente en nuestra vida, desde dónde, a través de qué personas, y de alguna manera también cómo nosotros le hemos fallado de alguna manera a Dios, cómo nos hemos alejado de Él,
Y sin embargo, como Dios nos ama y nos invita a volver siempre, ¿no? Y a reconciliarnos y a encontrarnos con Él y a seguir caminando con Él, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy importante, muy potente y muy interesante, ¿no? De la experiencia de los ejercicios espirituales y de Ignacio, ¿no? En tanto que, como decía antes, ¿no? Intuye cosas de la psicología que muchos años después, muchos siglos después, recién van a ser formuladas, digamos, y puestas por escritos por otros autores, ¿no? Llegamos al momento donde se hace presente el nombre del canal. Última pregunta. Imagínate que se para el tiempo, que estamos solos, no hay nada, puro silencio. Y se hace presente una figura, Jesucristo. Uh-huh. Te mira a los ojos, te llama por tu nombre, te sonríe. ¿Qué harías? Y bueno, yo creo que uno caería de rodillas, ¿sí? Para adorar a Dios, ¿verdad? Para venerarlo y para nada, eso, decirle eso, ¿no? Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta, ¿no? Creo que esa es la experiencia de Ignacio y creo que es la experiencia que estamos llamados a vivir, ¿no? Ponernos a disposición de lo que Él quiera, ¿no? Ignacio dice que los ejercicios son para buscar y hallar la voluntad de Dios y bueno, y obviamente y cumplirla. Y bueno, si uno tuviera la experiencia de encontrarse así cara a cara, es simplemente para ponerse a disposición y que el Señor sea el que le diga a uno lo que quiere y poder responder uno con toda generosidad a esa invitación que el Señor nos haga. Bueno, por último, nosotros hacemos una entrega de rosario de las hermanas carmelitas. Muchas gracias. Que las tenemos trabajando, pobrecitas, ahí con los rosarios, así que les mandamos un saludo grande. Muy bien. Y bueno, es también una invitación a todos los que nos están viendo para rezar el rosario, para comunicarnos con Dios, que es como siempre decimos, es como un instrumento, si lo dejas ahí, no suena, ¿no? El hacerlo sonar con la fuerza de la oración. Perfecto. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación. Un gusto.